Buenas tardes para todos. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, van? Elvin, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuénteme qué nos trae esta nueva semana. Esta nueva semana tenemos unos invitados súper especiales. Estamos transmitiendo en vivo desde Cali. Tenemos grandes panelistas y queremos seguir en este proceso de transformar la vida en comunidad. Y acá iniciamos con una pregunta de ¿qué te hace único en lo que estás haciendo? Acá les pongo una foto de China. Muchas veces nos limitamos a que el mundo que tenemos es lo que tenemos a nuestro alcance, en nuestro país, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro municipio, pero tenemos que ver que grandes innovaciones, grandes cosas están pasando en todo momento, en todo el mundo. Entonces tenemos que estar más conectados con la realidad y empezar a transformarnos e innovar. Y este es un proceso y una iniciativa que estamos haciendo desde la propiedad horizontal de cómo vamos a transformar e impactar la vida de todas las personas que hacen parte de este gremio. Elkin, cuéntanos que hemos vivido en ya este es nuestro quinto programa, hemos tenido una muy buena aceptación y una gran acogida entre todos nuestros espectadores. ¿Qué vimos la semana pasada? Sí, claro. La semana pasada, que fue nuestro cuarto webinar, tuvimos dos invitados muy especiales, la doctora Diana Carolina y el doctor Alejandro Michel. Y bueno, uno de los temas fue con el doctor Alejandro acerca de las políticas públicas, donde hablamos sobre el tema de la ley 743 del 2002, que hacía referencia a la reglamentación de organizaciones de acción comunal y propiedad horizontal, ¿cierto? Y la doctora Diana Carolina, no sé. Ella nos hablaba un poco del tema de la Beas Data y el tratamiento de datos personales en la propiedad horizontal. Dadas las preguntas que quedaron, las ganas de seguir continuando con este tema tan sensible, queremos hacer ciertas correcciones de algunas cosas que quedaron inconclusas. Por tanto, vamos a dar la segunda parte de esta ponencia la próxima semana en nuestro programa que va a ser desde Villavicencio. Entonces, los esperamos la próxima semana para que demos continuidad con esta ponencia tan interesante. Asimismo, aparte de este cuarto programa, ¿qué vimos en los primeros tres? Cuéntanos rápidamente, Elkin, qué fue lo más destacable. Bueno, en el primero, la ponencia acerca de los consejos para hacer asambleas virtuales fue uno de los temas que hicimos. En la segunda, en el segundo webinar, se destacó mucho también la de, eh, mm, la ponencia de Daniela acerca de las finanzas personales, ¿cierto? Sí. Y en el tercer webinar, pues este fue uno donde tuvimos una información muy valiosa acerca de la vida en comunidad, del compartir, de la paciencia, del amor. Bueno, eh, fue muy interesante pues, todos los temas que tuvimos en estos eventos. Dale, súper interesante. Para quienes quieran revivir los programas que hemos venido haciendo cada 8 días a la misma hora, a las 5 de la tarde Colombia, 7 de la noche Argentina, 5 de la tarde México, 5 de la tarde Perú. Damos los horarios de diferentes países porque hay personas que nos están siguiendo desde otras latitudes. Tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente del Reino Unido, personas de toda Latinoamérica. Entonces acá compartimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, ahí están colgados los programas y los pueden revivir si quieren pues como aclarar algún tema en especial o si quieren pues revivir estos momentos. Nicolás, hay algo que quería comentarle y es acerca de, usted menciona, ahora que estoy viendo esto en pantalla, usted menciona constantemente que 8 de cada 10 copropiedades se encuentran mal aseguradas. Me han estado preguntando, pues, ¿a qué va esto? ¿Cómo es? Y usted me había comentado que iba a hacer una guía para socializar, entregarle, pues, a toda la comunidad. Así es, Erkin. Hemos tenido muchas llamadas, nos han estado preguntando, las personas han estado súper inquietas pues por este tema que les hemos venido contando semana a semana de este siniestro que hubo acá en Pereira. Nosotros estamos desde el eje cafetero, de esta pérdida total que fue el portal de la villa. Gracias pues al servicio que nosotros le prestamos a esta comunidad, ya se aceptó el pago de cerca de 5,5 millones de dólares. Entonces el ejercicio que estamos haciendo es realmente determinar cómo se deben asegurar los conjuntos. Pero entonces muchas veces las personas nos dicen, esto es un tema muy técnico, no sabemos cómo hacerlo. Precisamente acá les traigo un material para compartirles, que es una guía
para la correcta contratación de los seguros en copropiedad, ya sea en edificios, conjuntos residenciales, centros comerciales. Acá les vamos a compartir un material de calidad que les va a poder servir a cada uno de ustedes de nuestra audiencia. Si están interesados y quieren ser de los primeros en recibir esta guía, escríbanos en nuestras redes sociales, al WhatsApp o al correo, qué es lo que más les gustó de este programa. Nos dicen, lo que más me gustó del quinto programa desde Cali fue esto, esta ponencia, este comentario, y ya les hacemos llegar la guía. Esto le va a llegar a toda nuestra audiencia, pero los primeros en recibirla van a ser quienes nos compartan qué fue lo que más les gustó. Entonces acá vemos cuáles son los pasos para contratar, qué es lo que se debe hacer, cuál es el análisis del RPH, la licencia de construcción, una serie de datos que vamos a poder entrar en mayor detalle una vez reciban la guía. Y en otro espacio, en un próximo conversatorio, vamos a profundizar de cómo se debe hacer este proceso. Asimismo, Elkin, ha sido un éxito total el tema de las asambleas virtuales. Cuéntanos brevemente cómo nos puedes ayudar a través de GoPH. Bueno, la aplicación, pues, afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido buena acogida y las cosas han ido muy bien. Ha habido muchas inquietudes frente a lo que va a pasar después del 30 de junio, que muchas propiedades horizontales no han podido hacer su asamblea, pero bueno, en los correos he estado respondiendo las inquietudes que se van resolviendo. Ok, vale. Ahora entonces vamos a dar inicio a este quinto programa. Le damos la palabra al doctor de la Espriella que nos cuente quiénes van a ser los invitados del programa de hoy. Andrés, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. Muy contento con este proceso que viene desarrollando con el apoyo de ustedes y a través pues, también de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, hoy desde Cali, con la parte de la mesa regional, puntualmente Cali Valle del Cauca. Hoy tenemos dos invitados que son el doctor José Andrés Bermúdez, presidente de la Federación Colombiana de Propiedad Horizontal y Servilonjas, que nos va a hablar sobre la protección de los derechos de los administradores, y vamos a tener también a la doctora Claudia Lorena Mera, socióloga y asesora de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal. Ya tiene un magíster en políticas públicas y se ha desempeñado tanto en el sector, valga la redundancia, público como privado. Los invito a que aprovechemos mucho estos conocimientos que vamos a tener el día de hoy y los que seguiremos teniendo pues, en este ciclo. Súper, muy interesante el programa de hoy. Entonces damos paso a nuestra primer ponente. Van a ser ponencias de alrededor de 15-20 minutos y vamos a dar un espacio para las preguntas. Los invitamos a que las escriban si nos están siguiendo a través de Facebook Live, a través del chat, o si nos están siguiendo en YouTube, pueden hacer sus comentarios, nos hacen las preguntas o a través de nuestro WhatsApp y los panelistas las van a ir respondiendo. Entonces damos paso a nuestra primer panelista, Claudia Lorena. Te doy la palabra. ¿Tienes el micrófono Buenas apagado? Tardes, sí. Yo iba a empezar a hablar sin el micrófono. Muy buena tarde para todos. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Nos encontramos aquí iniciando este programa desde Mera Consultores y agradeciendo a los delegados de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal por esta bella oportunidad. Claro, entramos entonces en materia. Les voy a compartir algunas diapositivas. Vamos a darle aquí. Compartir pantalla. Espérame un momento. Me confirman cuando ya tengan visible la diapositiva. ¿Cómo fue que dijo? 40 curvas de medio. Aún no. No, ¿aún no la podemos ver? No, aún no. Espérate un momento. ¿Qué pasó aquí ahora? Ok. A ver si ahí ya la vemos. Sí, ¿La alcanzamos a ver? Sí, ahí ya está cargando. ¿Ya la podemos ver? Ahí sí, ahí ya vemos su pantalla. Allí ya la tenemos por completo. Sí. Ok.
Desde Mera Consultores SAS, hoy vamos a tener un tema que se llama convivencia y seguridad en propiedad horizontal. Hablando de la convivencia y seguridad en propiedad horizontal, como ustedes pueden observarlo, podríamos hablar de un tema que son las nuevas tendencias de la convivencia en propiedad horizontal. Nosotros sabemos que históricamente nuestro país ha venido siendo partícipe de una serie de cambios en el tanto del desarrollo y la infraestructura en nuestro territorio, por términos de temas de economía de espacio, sobrepoblación de los sectores urbanos, porque recuerden que con las situaciones de complejidad del conflicto interno armado colombiano se acelera el tema de crecimiento poblacional en las grandes urbes y entonces las personas salen del campo a la ciudad y viene un tema de cómo hacemos si hay muy poca tierra para tanta gente. Y entonces iniciamos un proceso de construir en vertical. Ese ejercicio de construcción en vertical hace que la propiedad horizontal, antes de uso exclusivo para algunos sectores poblacionales, hablemos de estratos 3, 4, 5, 6 en adelante, luego entonces con los programas de vivienda gratuita, las BIS, las BIPA, ¿sí? Podríamos empezar a trabajar un tema de nuevos usuarios, nuevos actores sociales que me van a cambiar la dinámica y la composición de lo que es la convivencia en propiedad horizontal. Primero, porque son personas que nunca habían residido en propiedad horizontal, desconocen el reglamento de propiedad horizontal y tiene que haber un ejercicio de adaptabilidad a la misma. Estos hechos no solamente vienen una problemática que tiene que ver con el tema de adaptabilidad a lo que se entiende como convivencia e interrelación dentro del esquema asociativo entendido como propiedad horizontal, sino que también viene otro tema, la sostenibilidad de estos proyectos, de estas copropiedades. Pues estos nuevos usuarios, su capacidad adquisitiva no da para el sostenimiento de estas áreas comunes. Esto hace que entonces se suscite una alarma institucional en los territorios y se requiere sí o sí un proceso de adecuación institucional de programas, planes, proyectos que garanticen la integración de estas copropiedades al territorio, reconociendo que toda copropiedad está inscrita u ubicada en un barrio adscrito a una comuna, en un municipio o distrito cualquiera. La certificación de las copropiedades, el reconocimiento de la existencia de la misma, la emite la alcaldía. Y quienes autorizan la construcción de estos proyectos en los territorios, pues obviamente son secretarías de planeación, obviamente acompañado con las curadurías y demás. Pero esto hace que el territorio adquiera cierta responsabilidad respecto al tema, por ejemplo, suministro de servicios públicos. Otro tema que tendría que ver, espacio público. Factores estos que inciden en los temas de relacionamiento y convivencia. Estas nuevas tendencias también a partir del 2001, recordemos que con la aparición de la ley 675, cambia un poco la visión de lo que es la conceptualización de lo que es la propiedad horizontal. Y las copropiedades que estaban antes de la ley 675, según la ley, debían adaptarse sus reglamentos a lo que se dispone en la ley 675. Y tenemos un problema allí. Muchas de las copropiedades antiguas de nuestra nación no tienen su reglamento actualizado a lo que se dispone en el marco de la misma ley. Situaciones como esta generan problemas entre el administrador y el usuario, beneficiario o residente de la propiedad horizontal e incluso con los trabajadores de la propiedad horizontal. Es importante destacar que la densificación de los municipios y todo lo relacionado con la teoría económica y el uso del espacio fue necesario construir varios proyectos de vivienda gratuita, BIPA y BIS, bajo esta modalidad.
razón por la cual resulta de suma importancia plantear la posibilidad de generar y fortalecer espacios de organización, participación, incidencia y reconocimiento. En la parte que nunca habíamos hecho históricamente como énfasis era en los usuarios. ¿Quiénes son los que viven en propiedad horizontal? Siempre se reconoce cuando vamos entonces a la ley, se nos dice la persona jurídica de la propiedad horizontal. Se me reconoce la propiedad horizontal como negocio privado. Pero dentro de la misma yo siempre digo que toda copropiedad es como una Colombia pequeña o como un municipio que tiene su alcalde, que en este caso sería su administrador, que tiene unos concejales que hacen veeduría su gestión, que en este caso serían el consejo de administración, que tiene unos veedores ciudadanos, por eso yo menciono la ley 1757 de participación ciudadana. Esos veedores ciudadanos son líderes de cada unidad, de cada bloque, que están preguntándole al consejo de administración, vea, ¿qué está pasando con el mantenimiento de las áreas comunes? Vea, no se ha podado el jardín. Oiga, resulta de que si me voy pues a las nuevas copropiedades, están cobrándome la entrada para yo poder seguir a mi apartamento en el bloque tal, en la puerta me están cobrando entrada, me están cobrando impuestos, porque esas situaciones se están presentando. Son nuevas realidades que se están dando y sobre las cuales tendríamos que estar haciendo un énfasis. Por eso hablamos de nuevas tendencias de la convivencia en propiedad horizontal. ¿Y por qué se reproducen estas situaciones de conflicto de fronteras invisibles? A ver, ¿quiénes son los que estamos llegando a propiedad horizontal? Las viviendas gratuitas, ¿para quiénes fueron asignadas? Para personas en condición de desplazamiento forzado, para personas reincorporadas, para personas de pobreza extrema, para personas residentes en lugares de alto riesgo y que tenían que ser reubicadas, para personas que aunque estaban en programas de restitución de derechos porque son víctimas del desplazamiento, tenían dos opciones, o retornaban a su territorio o se quedaban en el espacio, en la ciudad donde estaban. La mayoría de las personas, por el impacto del hecho del cual han sido víctimas, entonces deciden no retornar. Entonces vamos a ver que a nuestras copropiedades, en el marco de esa restitución de esos derechos, también llegan grupos étnicos como las comunidades indígenas, con usos y costumbres totalmente diferentes, y entonces empieza también un proceso no solamente de adaptabilidad a lo que implica vivir en propiedad horizontal en un espacio urbano, sino también de aculturación y pérdida de esa identidad, porque sus prácticas automáticamente se van transformando. Situaciones estas que requieren un acompañamiento, ¿de quién? De las casas de justicia. ¿De quién? Secretaría de Planeación, Secretaría de Participación o Bienestar Social, porque es necesario hacer hincapié sobre quiénes son estos actores que están en propiedad horizontal. Ahora, esto no solamente es para las VIPA, las BID o las viviendas gratuitas, sino que también pasa en los estratos altos. Tenemos personas que nunca han vivido en propiedad horizontal, pero entonces son testigos de algún hecho que haya ocurrido en algún territorio, se trasladan de una ciudad a otra y estos son incluidos en programas para testigos llevados a vivir a conjuntos residenciales de estrato 4, 5 y 6, y como hay un choque de culturas, de trenes, eso también me genera división en el relacionamiento entre el uno y el otro. Entonces, situaciones como estas son las que como que desde Mera Consultores y en el marco de la asesoría que le brindamos a la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal queríamos hacer el llamado sobre ello. ¿Cuáles son los retos entonces que tenemos en propiedad horizontal? Tendríamos unos retos para ir concluyendo. Uno, la concepción de Estado Social de Derecho sitúa a la institucionalidad pública ante el reto de diseñar acciones afirmativas que permitan la inclusión del enfoque diferencial en la agenda de diferentes entidades, acciones que fortalecerán el reconocimiento, la representación, la inclusión y la visibilización de los grupos poblacionales diversos que integran la nación y que hoy, por la política de construcción de propiedad horizontal, conviven en la misma. Tenemos otro tema y es otro punto ¿cuál es otro reto que nos estamos avisorando allí? Muchos de los beneficiarios de los subsidios de vivienda gratuita, BIS y VIPA, por primera vez viven en edificios,
Por lo tanto, desconocen las formas de organización y sostenimiento que implica el régimen de propiedad horizontal. Al respecto de la administración, el pago de cuotas, expensas y el uso de las áreas comunes, lo que genera la necesidad de promover un artículo institucional, un articulado institucional para atender y orientar las dinámicas, demandas y problemáticas que se deriven en este espacio. Es necesario formar a nuestros funcionarios en las entidades públicas, porque cuando uno va a pedir la asesoría como residente en propiedad horizontal, lo primero que dicen es que eso no es competencia del municipio, cuando sí lo es, de acuerdo a las nuevas dinámicas que estamos observando. Otro de los retos es, por ejemplo, vale la pena insistir en la importancia de fortalecer los escenarios de liderazgo, convivencia, participación ciudadana, control y organización social en los programas, no solamente vivienda gratuita, BIS y VIPA, sino todos los conjuntos residenciales, por lo que les estoy diciendo, quiénes son los que están llegando, y también con el tema de la pandemia, cuántos de nuestros vecinos que están en copropiedades fueron despedidos de sus empleos. Eso genera crisis, ya hemos tenido incidentes, entonces esa crisis emocional puede explotar en violencia, en reacciones violentas, en mala relación entre vecinos, y es cuando las casas de justicia deben estar haciendo su acompañamiento en articulación con la policía, que de acuerdo a la ley 1801 Código de Policía, deben capacitar a estos líderes residentes en propiedad horizontal para mejorar el relacionamiento y la vida en comunidad en estas copropiedades. Entonces seguía diciéndoles, permite por una parte el ejercicio del dominio privado exclusivo sobre una sección y por la otra otorga el beneficio de participar. Hay que organizar los escenarios de liderazgo, participación ciudadana y control social en la propiedad horizontal. ¿Cómo así que control social? Claro que sí. Legalmente nosotros hablamos de el consejo de administración y el administrador, pero a veces los copropietarios no confían ni en el consejo de administración, ni tampoco le creen mucho al administrador. Entonces, listo, por bloques podemos delegar unos líderes que le hagan veeduría, control social, pregúntele qué es lo que está pasando y explíqueme en qué estamos. Ley 1757 del 2015, que es la ley estatutaria de participación, favorece el ejercicio de esta práctica social en el entendido. Y además, por ley 1454 del 2011, la copropiedad, la propiedad horizontal puede ser entendida como un esquema asociativo comunitario, porque la sostenibilidad de esos bienes comunes requiere el trabajo colectivo y organización cooperativa entre los residentes de la propiedad como tal. Doctora, qué pena interrumpirle. Hay posibilidad de que amplíe un poco la pantalla, la gente está muy interesada en el tema y me están diciendo que... claro. Qué pena interrumpirle. Listo. Yo la que no puse, no, tranquilo, fui yo la que no puso la pantalla gigante. Qué pena. Bueno, otra de las características como las descritas crean la necesidad de promover al interior de las copropiedades la organización del grupo de personas que la integran, generando procesos de identificación e interrelación por los intereses comunes y similares que los unen, llevándolos a actuar de manera colectiva en la perspectiva de enfrentar y resolver las necesidades y los problemas compartidos en el marco de una convivencia pacífica. Hablando seguidamente, continuando con el tema de los retos de la convivencia en propiedad horizontal, tendríamos que decir que la propiedad horizontal concebida como una persona jurídica garantiza la cohesión interna, la identidad y el compromiso de los copropietarios, además de visibilizar su incidencia en los asuntos internos y externos de la copropiedad. Pero ahí es donde viene un tema que me gustaría aclarar. De la puerta hacia adentro, los problemas internos de la copropiedad los resuelven los copropietarios, el consejo de administración, el administrador, pero desde la portería hacia adentro. Ahora bien, si son temas de resolución de conflictos, yo puedo pedir el acompañamiento de la defensoría, de la policía, de la personería, de la Casa de Justicia, incluso del presidente de la Junta de Acción Comunal, porque en el marco de la ley 743, ellos tienen funciones de mediación y resolución de conflictos. Pero ojo, los presidentes de Junta de Acción Comunal nada tienen que ver con el tema de las expensas ni administración de recursos al interior de una copropiedad. Y eso tiene que quedar muy claro.
¿Para qué yo requiero el acompañamiento de un presidente de Junta de Acción Comunal? Entendiendo que mi copropiedad está ubicada en un barrio adscrito a una comuna o una localidad, si estamos hablando del distrito, necesariamente para resolver los problemas de invasión al espacio público no puedo llegar porque no tengo dónde parquearme, pues entonces necesito que esa queja se ponga ante la Secretaría de Espacio Público o la Oficina de Espacio Público de mi municipio o de mi distrito. Ese no es un tema que el administrador vaya y resuelva, porque él va y dice, le dice, ¿y usted quién es? Pero si es el presidente de la Junta de Acción Comunal el que expone, oiga, en las copropiedades se están presentando situaciones de invasión al espacio público, cambia el discurso. ¿Para qué requiere el acompañamiento de un presidente de Junta de Acción Comunal? Cuando hay problemas de seguridad y convivencia. Por ejemplo, llegando a mi casa y también de suministro de servicios públicos, porque es que también el alumbrado público hace parte de este ejercicio y es un tema externo de la copropiedad. Si yo para llegar a mi casa salgo del trabajo a las 9 de la noche, llego a las 10:30, 11 de la noche, pero resulta de que el poste que alumbra la calle no está funcionando, no hay luces, hay un hueco, mucha gente se ha accidentado llegando a la copropiedad, o hay personas que se dueñas de lo ajeno que nos esperan a ciertas horas y nos atracan. Eso es un tema que debe ser trabajado con la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio, en articulación con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, en articulación con el Consejo Local o Municipal de Propiedad Horizontal, para transversalizar. Por eso hablamos, de acuerdo a la ley 489, en su artículo 6 nos dice colaboración y coordinación armónica del territorio para su funcionalidad. Y hoy, de cara a la ley 1962, que habla del tema de la gobernanza colectiva, cooperativa o colegiada a través del establecimiento de lo que llamamos regiones o subregiones a través de los esquemas asociativos municipales o esquemas asociativos departamentales y comunitarios, se requiere de una manera mucho más contundente que se visibilice la incidencia e importancia de las propiedades horizontales. Peor aún, de cara a que la tendencia en Colombia no es a dejar de construir en propiedad horizontal, es a construir y transformar las viviendas que no son propiedad horizontal en edificios. Entonces, continuamos leyendo este reto. La propiedad horizontal, concebida como una persona jurídica, garantiza la cohesión interna, la identidad y el compromiso de los copropietarios, además de visibilizar su incidencia en los asuntos internos y externos de la copropiedad, atendiendo el hecho que cualquier organización social debe valorar la necesidad de constituirse en una entidad fuerte internamente en la perspectiva de cumplir con su rol en la sociedad. Razón por la cual interesa destacar los grupos de interés beneficiarios, usuarios y residentes en las EPH en aras de visibilizar y garantizar una atención real y efectiva con enfoque diferencial en el marco de los reconocimientos e integración de las copropiedades en los territorios donde se ubican. Ahora miramos y ya miramos entonces retos de la convivencia en PECHA. De esta manera se coloca de manifiesto el hecho que el enfoque diferencial bien puede ser interpretado como la estrategia utilizada por el gobierno nacional para disminuir las inequidades de grupo. Y disminuir las inequidades de grupo es explicarle a las personas que residen en estrato 4 y que construyeron un proyecto de vivienda gratuita en propiedad horizontal, cómo nos integramos, cómo reconocemos estos actores y no los miramos como los otros que generan inseguridad en la zona. Todo ese tema de conflictos hay que empezarlos a mirar. Con base en lo hasta ahora expuesto, es primordial destacar con la Constitución, trata entre otras política en sus artículos que ya están allí mencionados, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 53, 93, 94, 102 y 214, entre otros, emana el derecho fundamental a la participación que les atañe a todos los colombianos en condiciones de igualdad sin distinción de raza, género, edad y respetando la identidad étnica cultural. Y allí, ¿por qué les destaco esta parte? Porque hay copropiedades que se han construido, por ejemplo, en Bogotá, en Puerto Caicedo, Putumayo, en las zonas de Nariño, donde quienes las ocupan son personas pertenecientes a comunidades indígenas o que provienen de consejos comunitarios. Por lo tanto, hay un tema de aculturación, de reconocimiento de la identidad étnica cultural que tiene que prevalecer y que tienen que estar, y ellos son sujetos de protección especial, en donde hay que manejar un poco el tema de cómo se va a dar el término de la administración y sostenibilidad de esa copropiedad.
Estos derechos descritos en la Constitución van en dirección a construir una sociedad soportada en los acuerdos y no en las imposiciones, en la diversidad y no en la homogeneidad. Es importante seguridad y convivencia en propiedad horizontal después de haber visto los retos que tenemos y terminamos con este punto. Es importante señalar que una de las principales problemáticas identificadas al respecto del tema de propiedad horizontal en vivienda BIS y VIPA giran en torno a los procesos de adaptabilidad al régimen y sostenibilidad de la propiedad como negocio privado, atendiendo el hecho que los beneficiarios son personas pertenecientes al colectivo de víctimas, pobreza extrema y reubicados por desastres naturales. En este orden de ideas, cuando en una comunidad o grupo se presentan o identifican problemas o necesidades que los aquejan, se generan y producen acciones de organización para enfrentar de manera colectiva los conflictos y, lo más importante, buscar resolverlos. Desde esta perspectiva, la convivencia en la propiedad horizontal exige de todos y cada uno de los residentes usuarios la observación puntual de algunas normas que permitan ejercer plenamente los derechos individuales sin vulnerar los derechos ajenos. Estas sencillas normas, poco conocidas por la mayoría de los copropietarios, porque poco leemos el RPH, están contenidas en la Constitución Política de 1991, las leyes, decretos y reglamentos de régimen de propiedad horizontal y tienen como único objetivo garantizar la convivencia armónica y pacífica en la comunidad. Indudablemente, la mayor parte de los conflictos que se presentan entre vecinos y entre estos y la administración son originados por el incumplimiento de estas normas de convivencia y el manejo de dichos conflictos en etapa de conciliación corresponde precisamente al administrador o a los órganos administrativos de la copropiedad antes de acudir, de ser necesario, a las autoridades competentes, policía, personería, defensoría, casa de justicia y otros. Razón por la cual, dadas las nuevas lógicas de organización y liderazgo que suscitan en dichos conjuntos, se ha hecho necesario generar nuevas leyes como la 1801-2016, Código de Policía, para favorecer y respaldar la convivencia en estos conjuntos. Dada la experiencia en conflictos y problemas sociales dentro de las copropiedades, se ha logrado evidenciar que las confrontaciones no solo se generan entre vecinos, sino que también se presentan dificultades en la vivienda individual de las familias que habitan los apartamentos de estos conjuntos. Por lo tanto, se concluye que, por experiencia institucional en las intervenciones en los diferentes conjuntos de vivienda de interés social y otros en el país, es necesario un programa con seguimiento continuo que apoye la integración de estas comunidades al territorio que se les ha ubicado. Y sobre todo ahora, de cara a toda la compleja situación que nos puso la pandemia y toda la crisis social que se nos está generando en el territorio y a nivel mundial. Considerando lo expuesto, es válido destacar la necesidad de convivencia pacífica y organizada en cada una de las copropiedades, y ello en parte obedecerá al grado o nivel de integración y reconocimiento de estas en el territorio, con una oferta institucional focalizada en la orientación e implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Conforme lo estipulado en el artículo 58 y 77 de la Ley 675, hay una recomendación respetuosa que quisiera hacer, y es: sería importante clarificar las funciones y competencias del Comité de Convivencia y ampliar las recomendaciones al respecto de la asistencia a los diferentes mecanismos institucionales y alternativos de resolución de conflictos, insistiendo en la necesidad de fortalecer los niveles de organización y liderazgo en las copropiedades. En consecuencia, se debe motivar al administrador y o consejo de administración para que solicite el acompañamiento del Ministerio Público. Ellos tienen dentro de su misionalidad esa función de acompañar los procesos de resolución de conflicto y convivencia. Y estos son Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo, Personería, además de las casas de justicia, para que en cumplimiento del artículo 17 del decreto 528 del 2016, orienten los procesos de conciliación y resolución de conflictos al interior de las copropiedades por ellos administradas. En estos términos, pues aquí les dejo de compartir. Espero no haberme pasado del tiempo. No, está muy interesante. Este es un tema que es complejo. Veo que tiene demasiada información y hay mucha tela para cortar allí, ¿no? Hay que capacitar a la gente, hay que capacitar mucho. Sí, pues básicamente, si tenemos una comunidad empoderada, tendremos una política pública de propiedad horizontal desde el concepto de la subsidiariedad y sostenibilidad de las viviendas, no solo gratuitas, sino todo el tema de infraestructura que se nos está dando ahora. Tiene que haber un ejercicio de sostenibilidad de las propiedades horizontales,
porque el tema de la desaveniencia en la no provisión de empleo ya no es solamente para estratos 0, 1 y 2, sino para estratos 3, 4, 5 y 6. Entonces todos estamos entrando en un proceso de crisis y desde el territorio se tiene que generar como esa oferta institucional, cuál es la articulación, cuáles son las garantías que se nos van a dar para la sostenibilidad de estas copropiedades a futuro y que las mismas no se nos pierdan en el tiempo. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy buen aporte. Y vamos entonces a responder algunas preguntas que hay al finalizar al finalizar la siguiente ponencia. Doctor Andrés de la Espriella, ¿está por acá con nosotros? Andrés de la Espriella no, pero Andrés Bermúdez sí. Doctor Andrés, muy buenas tardes. Andrés Bermúdez, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Muchas gracias. Qué bueno tener este momento para compartir con ustedes algunos temas que me parece que son supremamente importantes justo en estos momentos. Sí, señor. Bueno, le damos la bienvenida y para usted el micrófono. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, ahí ahorita, digamos, un revuelo bastante fuerte sobre los administradores y los derechos de los administradores de la propiedad horizontal por causa de algunas situaciones, diferentes sucesos que se han venido presentando en contra de los administradores. Hemos estado viendo a lo largo del tiempo tantas dificultades que los administradores han estado enfrentando. Algunos de ellos tienen que ver con maltrato. Y vimos algunos casos muy fuertes, un video bastante fuerte que circuló de doña Fanny Bogotá, en una administradora, la cual fue maltratada, golpeada, y ella quiso hacer su denuncia pública a través de los medios y las redes sociales. Y eso alerta, ¿no? Y genera, algunos condenaron estas imágenes como un tema amarillista o cosas así. Otros dicen, bueno, esto es la gota que rebosa la copa, y empezamos a mirar cómo podemos de algún modo resolver. Veíamos en algunos otros momentos como una administradora en la costa con algunos meses de gestación fue también maltratada por unos miembros de consejo de administración y un sinfín de casos que muchos de ellos ni siquiera se reportan. Y empieza uno a mirar, bueno, ¿y cuál es el trato del administrador? Hace unos años estuve en una asamblea en la cual, dentro de las cosas o las actividades que yo hago, es reformar reglamentos de propiedad horizontal. Entonces estaba listo en la asamblea para trabajar en esto y pregunté por la administradora que me gustaría que estuviera acá sentada al lado para la asamblea y dijeron, no, ella es la que va a repartir los tintos, así que usted tranquilo, que nosotros estamos acá. Y una cantidad de cosas que uno empieza a ver, y es, ¿cuál es la posición realmente que está teniendo un administrador de propiedad horizontal en una comunidad? Si realmente está teniendo el posicionamiento adecuado, correcto, o simplemente hay unos casos que pueden ser bien difíciles. Ahora, cuando hablamos de derechos de los administradores, tenemos que estar hablando también que esto tiene que ser una balanza compensada. Los derechos vienen acompañados de deberes y obligaciones. Y que yo no solamente puedo estar concentrado en los derechos. Sí, le hicieron a la administradora, dijeron esto. También se comentó mucho sobre en los programas de televisión en que salían algunos administradores robando y acabando con los dineros de las copropiedades, y eso generó una mala imagen, etcétera. Claro, son muchas cosas en las que uno dice unos pocos afectando a muchos, unos pocos que no hacen las cosas bien contra una cantidad de administradores que se están esforzando por hacer las cosas adecuadas, pero que son víctimas de la mala imagen y todo esto, ¿no? Pero sí, hablamos de derechos, tenemos que hablar de deberes y obligaciones como una compensación. Y eso es lo que vale la pena trabajar. Y es de las cosas de las que yo quiero hacer mención ahora o referencia. Y si hablamos de derechos, uno se pone a recolectar o a recopilar qué piensan los administradores como derechos. Dicen, claro, que se garantice nuestra integridad. Eso me parece que es supremamente importante, y no solo con los administradores, sino con cualquier otro tipo de persona. Nadie tiene derecho de sobrepasar la raya, maltratar a una persona solo porque administra o porque no le parece como administra o porque no comparte la manera en que lo hace. Efectivamente, hay administradores que sobrepasan ciertas barreras también, pero nunca da el derecho a que alguien maltrate a un administrador, y no lo compartimos, no estamos de acuerdo con eso. Algunos otros dicen, no, que se nos trate con respeto. Y entonces, claro, efectivamente en algunas copropiedades
cualquier duda que hay, inmediatamente los administradores no son bajados del nivel de rateros y cosas como eso, lo cual es bastante ofensivo. En la manera de tratar a los administradores se vuelve un asunto bastante difícil en las copropiedades, donde las personas creen que el administrador es su empleado directo personal y casi que en algún concepto es la persona que tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy el que le pago al administrador y muchas cosas como es. Algunos otros dicen que se paguen unos honorarios justos porque, claro, la asamblea aprueba unos honorarios, el consejo de administración muchas veces la viveza, dicen, bueno, vamos a rebajarle al valor que puso la asamblea y vamos a decirle conseguir un administrador por menor valor para ahorrarnos unos pesos. En contravía del artículo 38 de la ley 675 del 2001, donde dice que es la asamblea la que establece los honorarios del administrador. Y entonces empezamos a una situación difícil para un administrador cuando se sienta en una entrevista y le dicen cuánto son sus aspiraciones, siendo que ya hay algo establecido por una asamblea y simplemente debería hacer la pregunta, el presupuesto de esta copropiedad es tanto, se ajusta a su necesidad. Entonces, situaciones como esas ponen en riesgo o dificultan la labor del administrador, el cual se esfuerza, se capacita, se forma, hace una cantidad de cosas por mantenerse al día, establece unos honorarios y luego llega alguien que no tiene ni experiencia ni nada y dice que lo hace por un precio mucho más rebajado y entonces termina siendo contratado. Entonces, ese tipo de competencias le empieza a generar una disminución en el valor del mercado y hace que los honorarios de un administrador cada vez sean más cortos y no representen el valor real de lo que realmente un administrador debería estar cobrando. Pero es esa falta de regulación a la cual vamos a hablar ahorita un poco. Y bueno, entonces alguien nada más dice, bueno, los horarios de los administradores deben ser razonables. Hay administradores que entran muy temprano, no tienen hora de entrada, no tienen hora de salida, y hasta que no acaben, y si le ponen reuniones, a veces le ponen 2 o 3 reuniones entre semana hasta la 1 o 2 de la mañana, y el administrador tiene que estar sujeto a ese tipo de cosas, no tiene vida familiar, no tiene descanso, a veces no se le dan vacaciones y muchas otras cosas. Entonces hay un cúmulo y una suma de muchas cosas, dentro de las cuales encontramos que un administrador, efectivamente, sus derechos deben ser respetados y deben ser protegidos. Pero también tenemos que nivelar esa balanza por el otro lado. Y los derechos vienen acompañados de deberes y obligaciones. Y es aquí donde viene la situación. Y es, claro, un administrador también debe actuar con ética. Debe vivir unas normas de conducta que le permitan hacer un trabajo con transparencia, un trabajo bien efectuado, donde no se dude su integridad y su honorabilidad y su profesionalismo dentro de la actividad que genera. Entonces, un administrador debe trabajar con honradez, con transparencia en sus actividades. Debe actuar con conocimiento, debe estar actualizándose constantemente y mantener el conocimiento que requiera para realizar esa actividad de una manera efectiva. No pasar por encima de los derechos de los demás. También es cierto que así como vemos administradores que se esfuerzan y hacen las cosas muy bien y tratan de hacer un muy buen trabajo serio, responsable, también hay otros que simplemente lo toman de una manera muy ligera, tal vez porque no están viendo esto como una actividad, una profesión específica, sino un tiempo en el cual están esperando para conseguir otro tipo de trabajo o actividad. Por lo tanto, no les interesa profundizar en lo que hacen. Por tal razón, entonces, actúan con un desconocimiento tal que lleva a la copropiedad a una cantidad de errores y a ponerlos en riesgo en muchas cosas. Un administrador también tiene el deber de no pasar por encima de los derechos de los demás. A veces vemos administradores muy sobrados, casi que en unos tronos impresionantes, donde nadie los baja de ahí, tienen el control y el poder total, lo cual tampoco es correcto, ni está bien. Un administrador debe actuar de manera muy profesional, siempre con metas y objetivos, sin manipulaciones de una comunidad, sin tratar de aferrarse al poder de una manera, digamos, casi que maquiavélica, pasando por encima del que sea para mantenerse allí. Y eso le da derecho entonces a generar también algún tipo de comportamientos y tratos hacia los residentes y los propietarios, que son los usuarios y que al fin y al cabo son los clientes.
Y cuando entonces un propietario, un residente se ve afectado, se ve pisoteado por ese administrador, alguien que no le escucha, alguien que no resuelve sus necesidades, entonces también se presentan situaciones. Entonces también un administrador debe esforzarse por tratar a las personas con mucho respeto y dedicación, de tal manera de que sienta la persona que está recibiendo un buen trato y un buen servicio por el servicio de administración que está recibiendo. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que compensar en las balanzas. Y esa es la cosa. ¿La problemática qué es? La problemática es que hay falta de direccionamiento y control por parte del Estado. La problemática es precisamente la falta de representación del sector. Claro, aquí cualquiera dice, hizo algo y ya, y sale en un noticiero, sale en un sitio, en otro, y es el representante de la propiedad horizontal cuando realmente no representa un sector. Habla por sí solo y da sus apreciaciones personales cuando realmente no recoge las necesidades o las percepciones del grupo o del gremio en el sector. Entonces, cuando no hay un grupo organizado, cuando no hay un grupo consolidado que tenga voz y tenga representación verdadera, es muy difícil que el Estado escuche porque no hay una organización. Entonces, esos son problemas fuertes que han llevado a que tengamos una legislación con una serie de vacíos, a que no tengamos una regulación, no haya un direccionamiento y un control por parte del Estado de la actividad del administrador de propiedad horizontal, sino una autorregulación por parte de una comunidad con su asamblea, con su revisor fiscal y que acudan a los medios establecidos para cualquier otro tipo de dificultades, bien sea de tipo policivo, situaciones de orden penal o de cualquier otro tipo de orden civil, etcétera, bajo las normas o los parámetros normales, pero no hay entes específicos para manejar y controlar esto. Entonces, esto ha pasado muchos años. Cada quien tira para un lado, uno tira para el otro, uno maneja un orgullo por un lado, otro tira para otro tira por otro lado, y entonces es difícil a veces decir, venga, consolidemos esto y conformemos algo serio, algo responsable, que de algún modo nos direccione hacia algún lado en específico que nos lleve a dar organización a este gremio, de tal manera que podamos tener una voz representativa. Quiero comunicarles que este año, a partir del mes de abril, se empezó a generar o se conformó la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal. Esta Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal está integrada por las diferentes agremiaciones del país de la propiedad horizontal. Cuando nosotros hacemos nuestros viajes, nuestros recorridos, siempre encontramos asociaciones de propiedad horizontal, colegios de propiedad horizontal, federaciones, fundaciones, lonjas de propiedad horizontal, y cada una en una región específica. Durante estos 20 años de trabajo como presidente de Servilonjas, he podido ver cómo nacen, se organizan, nacen y luego con unos años pelean, se disuelven y en esa disolución nacen otras 2, 3 asociaciones, pero realmente no hay una representación. Les hemos pedido a todas las entidades que sean de propiedad horizontal, agremiaciones, entidades que agremian administradores, únanse y súmanse a la cumbre. Ustedes son líderes que representan grupos de administradores. A ella también se sumó la Mesa Nacional de la Propiedad Horizontal. Actualmente se sumó también la Federación de Colegios de Abogados de Colombia. Se sumó el Colegio Nacional de Contadores Públicos. Y se ha conformado una cumbre maravillosa en la cual ya se han generado 3 sesiones y en esas 3 sesiones se han logrado consolidar varias cosas que en el país nunca se habían consolidado. Primero, conformar un ente el cual representa la voz y en la cual tenemos representantes de casi todas las partes del país, desde San Andrés hacia abajo, por el Caribe, también por el Pacífico, bueno, por el occidente, el oriente, por el sur hasta el Caquetá tenemos representación y se conforma un grupo bastante importante, donde en cada región hay necesidades, pero también hay personas muy capaces con una iniciativa impresionante y un muy buen conocimiento y una buena experiencia, a la cual en esa cumbre se integra todo este tipo y converge para muchas cosas. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo a través de todo esto es tener voz de representación. Y con esta voz de representación se han establecido cómo organizar derechos
pero también responsabilidades, obligaciones de los administradores. Uno de ellos se consolidó un pacto nacional de todas las entidades y agremiaciones de la propiedad horizontal que pertenecen a la Cumbre Nacional de la Propiedad Horizontal, de cumplir las normas éticas, el Código de Conducta del Administrador de Propiedad Horizontal. Está radicado en la norma técnica NTS SI 05, un documento realizado por Icontec y por Fede Lonjas, el cual contiene unas normas éticas. Algunos dirán que le falta algo, otros que le sobra un poco, no sé, pero es un documento consolidado al cual participaron diferentes agremiaciones, docentes de la academia, algunos empresarios, propietarios, administradores, y se generó unos grupos de trabajo bajo la directriz de Icontec para realizarlo. Y ese es un buen progreso. Y ese que pertenece a una asociación, a una federación, a una lonja, etcétera, se obliga a vivir normas y principios. Cuando nosotros empezamos a generar ese tipo de organización, regirnos por conductas y normas éticas, las de las cuales se genera y se está trabajando en esto en este momento, sobre unas normas o un código disciplinario para quien incumpla ciertas normas, que yo no puedo pasar de una copropiedad a otra dañando, destruyendo, robando y acabando, perjudicando la imagen y el buen nombre de otro tanto de administradores, sin tener, en cierto modo, por lo menos unas acciones disciplinarias, así sean de manera privada, ya que el gobierno no ha establecido ningún tipo de mecanismo específico para asuntos correspondientes a la ética, a la buena conducta de los administradores de propiedad horizontal. Empezamos de manera privada, sí, claro, por supuesto, nos toca empezar de manera privada, pero lo que queremos llegar en algún momento es a que una vez organizados, se conforma diferentes entes, esta cumbre nacional va a generar todo tipo de comités de jurídicos para redactar normas, para redactar propuestas al Estado, comités de medios, con el ánimo de que cuando publiquen una noticia que afecte el gremio haya una voz de protesta inmediatamente y una solicitud de corrección, y que cuando hay algo bueno que ocurre en la propiedad horizontal también se divulgue y se dé a conocer. Comités que sean representativos ante los entes del Estado para tocar las puertas y para decir, oiga, venga, que hay una propuesta ya establecida, está hecha, para el beneficio general de la propiedad horizontal. Representamos una cantidad X de administradores de X cantidad de gremios. Aquí todos son bienvenidos y no se excluye ningún gremio a participar en las diferentes cumbres con el propósito precisamente de ser una voz. Cuando nosotros empezamos a generar orden en este tipo de cosas, entonces una copropiedad podrá decir, mire, yo voy a conseguir un administrador que no está sujeto a nada y que puede cobrar cualquier plata y que no tiene ningún tipo de proceso de formación específico. O me voy hacia los gremios donde hay administradores que han seguido procesos de formación unificados, estandarizados, que de algún modo llevan un proceso completo, paso a paso, de lo que un administrador debe hacer y debe seguir para formarse y capacitarse, que se vive y se rige por normas éticas y tiene códigos de conducta sobre administrador. Y entonces, todo ese tipo de cosas vale la pena que sean reguladas, que ya se acabe este tema de seguir por aquí atomizados, alguien ha usado esa palabra, atomizados en la propiedad horizontal, cada quien por un lado diciendo y haciendo por su cuenta. Esto tiene que estar más organizado. Solo de esa manera podemos presentar al Estado, al mismo Congreso de la República, al mismo gobierno, miren, necesitamos un decreto reglamentario de esto, miren, señores Congreso, necesitamos una ley, y estos son los aspectos de la ley. Esto es lo que se necesita, se discute y se lleva. Y poco a poco vamos logrando consolidarnos y generar una organización y una voz completa. Entonces, aquí no solamente estoy diciendo ni rasgándonos las vestiduras porque le pegaron a la señora Fanny, sino estamos hablando de todo lo que como el gremio de la propiedad horizontal a nivel nacional podemos hacer, no solamente por derechos, sino por los diferentes deberes. Muchas gracias. Espero que esto sea un aporte para el sector de la propiedad horizontal. Mil gracias. Gracias, doctor José Andrés. Estuvo muy interesante su ponencia. Y realmente acá la invitación es que todos nos comprometamos a ser más proactivos, que nos capacitemos y podamos impactar positivamente a nuestra comunidad. Que de hecho es como los sucedidos en los pasados días en Bogotá no se repitan, el maltrato no se justifica bajo ninguna circunstancia. Entonces agradecemos
de manera muy especial a los panelistas que tuvimos en el día de hoy. Vamos a dar un espacio para las preguntas e inquietudes que tienen nuestros espectadores. Doctor, quiero resaltar también un punto que mencionó acerca del cobro que haría el administrador cuando presenta su hoja de vida. Es muy interesante ese punto donde el administrador debe antes es consultar, bueno, cuál es el valor que tienen aprobado para este trabajo, ¿cierto? Que sería el valor que ya está estudiado. Correcto. Ahora, pero eso tiene una cantidad impresionante de variables. Cada copropiedad es diferente, cada cosa, pero aquí tenemos que estar hablando de un administrador que se forma correctamente, que puede tener ciertas certificaciones como administrador, porque hay diferentes formas de hacerlo, que se deja guiar bajo principios de conducta y normas y códigos de ética. Y si es un administrador que se rige por todo ese tipo de cosas, entonces uno puede decir, claro, hay unos honorarios justos para este tipo de administradores que se someten y se dejan regir por este tipo de cosas. Los demás seguirán en un mercado suelto, sin control y sin regulación, y eso empieza a generar un filtro en la propiedad horizontal. Yo prefiero administradores de este tipo o de este otro tipo. Entonces, cuando hablamos de un régimen tarifario interno, en el cual todas las agremiaciones del país empiezan a someterse a esos honorarios, empiezan a cerrarse el mercado un poco más. El que quiere un administrador básico, económico, con una cantidad de riesgos, los va a encontrar en el mercado. Si quiere ir por algo mucho más seguro, etcétera, hay unas tarifas, se deben respetar esas tarifas, no debe haber competencia desleal en esas tarifas, y entonces a partir de ahí, entonces empieza a haber una competencia ya de conocimientos bajo un estándar y ya un estatus de conocimientos y de formación y de regulación, ¿no? Muy buen tema. Aprovecho que estamos tocando el tema, teniendo en cuenta los consejos de administración, las asambleas que muchas veces son muy apretados con sus presupuestos. ¿Usted qué recomendación le daría a los administradores para que sepan vender su trabajo y que lo sepan valorar, que realmente se pague lo justo por el conocimiento y las certificaciones que respaldan el trabajo y la calidad del mismo? ¿Qué recomendación le podría dar a todo el gremio? Yo les digo a los administradores esto. Primero, si usted se va a meter en este cuento de administrar propiedad horizontal, tenga en cuenta varias cosas. La primera de ellas, ¿con cuánto usted necesita vivir? ¿Cuál es su ingreso? ¿Cuánto necesita usted para vivir? Si usted no puede vivir con menos, pues entonces no se meta en eso y busque otra actividad. Entonces, usted tiene que determinar con cuánto puede vivir de manera tranquila, haciendo esa actividad, disfrutando su actividad, sabiendo que suple sus necesidades. Entonces, usted establece una cifra. Cuando usted establece esa cifra, entonces usted empieza a dividir cuántas horas, cuánto cuesta la hora de su trabajo para llegar a esa cifra. Cuando usted tiene definido sus horas, ahora usted tiene que generar una nueva tabla. Y esa nueva tabla es cuántas horas, de acuerdo con sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, cuánto tiempo le toma, cuántas horas le toma administrar una copropiedad pequeña, una mediana, una grande, un centro comercial, etc. Cuando usted tiene determinadas esas dos cosas, un administrador se presenta a una copropiedad. Y cuando le dicen cuáles son sus aspiraciones, es cuando usted le dice, venga, necesito que me muestre el presupuesto. De acuerdo al artículo 38 de la ley 675, en el numeral primero, es la asamblea la que fija la remuneración del administrador. ¿Podría facilitarme el presupuesto que hay para el administrador con base en el acta de asamblea, por favor? Toma el valor. ¿Qué tipo de copropiedad es? ¿Una grande, una mediana, una pequeña, una gigante? Como la tenga usted referenciada. ¿Cuántas horas de su trabajo le representa administrar esa copropiedad? ¿Cuánto cuesta su hora para vivir tranquilo? Multiplique eso. Y entonces usted dice, por menos de eso, no puedo trabajar. Y le explica las razones. Primero porque yo no vengo ni a tomar del dinero de ustedes ni nada de eso, pero yo tengo que tener la tranquilidad de que cubro mis necesidades. Si yo no cubro mis necesidades, no me sirve a mí y seguramente no les va a servir a ustedes. Y cuando uno habla con franqueza de este tipo de cosas,
encontramos una reacción bastante buena por parte de las copropiedades y es un entendimiento. Ahora, si yo veo que lo que está disponible para honorarios no es suficiente, tengo que llegar a algún tipo de acuerdo y decir, mire, de acuerdo con mis tablas de honorarios, tengo esto, se requieren tantas horas para hacer este trabajo, no me alcanza. Resolvámoslo de algunas maneras. Y aquí es cuando un administrador tiene que ser integral, tiene que tener la capacidad de poder hacer muchas cosas. Ahora, si yo soy un buen administrador y le digo, mire, yo soy experto en recuperación de cartera, en vez de usted pagarle el 10, el 20, el 30 a un abogado, hagamos una negociación desde el comienzo. Mi equipo de trabajo le genera la recuperación de cartera, esa recuperación de cartera genera un valor que en vez de pagárselo a alguien, me lo paga a mí, yo ya completo los honorarios que me están haciendo falta. Y con eso yo puedo decirle que le puedo hacer una administración efectiva con unos honorarios que me alcanzan. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pactamos de ese modo y se pueden pactar. O sea, hay muchas maneras y hay muchas cosas que se pueden hacer en la propiedad horizontal, pero lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a tener una vista así, cuando tenemos que ampliar el panorama y tener la capacidad de que la propiedad horizontal es un sinnúmero de muchas cosas. Cuando yo aprendo, por ejemplo, no solamente a lo que acabo de mencionar, cuando yo aprendo, por ejemplo, a hacer avalúos, cuando yo aprendo a hacer sistemas de gestión, cuando yo aprendo a hacer, por ejemplo, los procesos para calificar una copropiedad en el manejo y tratamiento de bases de datos, etcétera. Yo puedo ofrecer en un portafolio muchas cosas. Ah, bueno, tal vez el honorario no es suficiente, pero si usted me contrata con esto y con este y con este servicio, en vez de pagárselo a otro, me complementan y a mí me sirve entonces. De lo contrario, no me sirve. De ahí es que un administrador tiene que no solamente esforzarse por leerse la ley 675 y memorizársela al derecho y al revés, sino que tiene que ser complementario, tiene que ser integral, tiene que manejar mucha información, porque propiedad horizontal a veces la vemos así como les digo, pero el sector inmobiliario es una cosa mucho más grande y hay muchos servicios paralelos que si con claridad se establecen desde el comienzo, antes del contrato, puede ser una cosa bastante rentable para un administrador, porque no solamente se limita a unos cuantos honorarios. Muy bien, doctor. Doctor, Gracias. hablando del tema de la cumbre de propiedad horizontal que se mencionaba hace un rato, entre ellos tenemos una noticia que queremos que la comparta. De hecho, Janet es quien tiene la noticia y pues aprovechamos este momento también para explicar esos temas y le damos la palabra a Janet para que nos cuente de qué se trata. Muy buenas tardes, doctor Bermúdez, muchas gracias por apoyarnos. Doctora Claudia Mera, buenas tardes. Nicolás, Elkin y Andrés de la Esprella. Quería pedirle permiso de difundir una noticia que tú ya lo sabes, esta mañana hablamos sobre el tema, donde Pereira está de fiesta. Nosotros hemos trabajado durante más o menos 8 años en Pereira para poder incidir en nuestra región, en el municipio, en la alcaldía. En este momento ya incidimos en el plan de desarrollo, estamos trabajando sobre el plan de acción, sobre lo que presentamos, el proyecto que presentamos y estamos felices con esto. Realmente fue un trabajo en compañía de la doctora Ariane Castillo, mi compañera delegada, la doctora Liliana Rodríguez, que ella es de Armenia, pero hemos trabajado juntas y de verdad que hemos trabajado bastante arduo. Aquí estuvo Elkin, que conoce todo el tema de lo que se ha hecho en Pereira, y gracias a Dios el doctor Michael Lopera, que es un concejal que fue el que nos apoyó, nuestro líder de la propiedad horizontal, y con la voluntad política del doctor Maya, el alcalde de Pereira, el secretario de gobierno y los demás, todos ellos estuvieron apoyándonos. Eso era todo, no quería interrumpir, pero creo que sí era bueno que comentarlo, sobre todo con lo que la doctora Mera en su intervención dijo: unámonos, hay que sumarnos. Ella repite mucho esto y muy buena profesora. Y lo mismo el doctor Andrés Bermúdez, donde dice: unámonos todos, desde que estemos hablando de propiedad horizontal, cualquier agremiación a lo largo y ancho del país, si nos unimos, vamos a hacer mucho.
Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias, Elkin. Gracias, Nicolás. Bueno, chao. Muy buena esta noticia. Este tipo de iniciativas realmente nos alegran, que realmente se le está dando el lugar y la importancia a este gremio, a esta profesión, y en conexión con lo que nos habla el doctor Bermúdez, tenemos que darle el justo valor a lo que estamos haciendo, que realmente valoren el trabajo y podamos dar las herramientas para que nos puedan juzgar por lo que les estamos entregando a nuestra comunidad como tal. Ahora, Elkin, podemos dar paso a las preguntas que nos han venido haciendo nuestros espectadores en redes sociales. Claro que sí, doctor de la Espriella. Hay unas preguntitas, ya yo las muestro en pantalla y usted las dirige a quien corresponda, ¿cierto? Y voy a empezar por acá por acá hay una. Para Claudia. Esta es para Claudia. Doctora Claudia, dice aquí, Pinos de Lombardía Manzana G&H, con respecto a la posibilidad de intervención de integrantes de la comunidad en la veeduría de los organismos de dirección, entonces, ¿qué pasa con el revisor fiscal? Buena tarde para el señor Pinos Lombardía Manzanas. Sí. Bueno, Pinos de Lombardía, bueno, creo que ese es el... El sí, conjunto. ese es el Doctor Pinos. Sí, el doctor Pinos. Muy buena tarde. Mira, en ningún momento estamos diciendo que se inhabilita el tema del rol del revisor fiscal. Este es necesario y fundamental, porque es que de hecho eso lo establece la misma ley 675. Tiene que haber un ejercicio de revisoría fiscal respecto a las cuentas claras y, como diríamos acá en Cali, coloquialmente, el chocolate espeso. Pero eso no le quita a la comunidad el derecho a hacer ejercicios de incidencia y participación. Eso no le quita a la comunidad el derecho, porque es que ¿qué es lo que está pasando en ocasiones con nuestros administradores de la copropiedad? No pasa con todos, y el doctor Bermúdez lo puede decir también. A veces omitimos información, no queremos entregar la información. Obviamente hay un tema de protección, de habeas datas y demás, pero hay una información que es general y algunos administradores somos como a veces un poco contrarios a lo que dice la norma. Y tenemos que entender en ese orden de ideas que cuando la ley 1757 del 2015, que es ley estatutaria de participación ciudadana, establece el tema del control social, de la veeduría social, tampoco está inhabilitando a la Procuraduría General de la Nación, que es la que le hace veeduría a la gestión pública. Es porque es control del procurador hacerlo. Es rol del revisor fiscal cumplir con su rol. Pero en aras de cerrar brechas y generar confianza, por eso hablamos, abra el espacio, hagan ejercicios de rendición de cuentas con grupos pequeños. Eso de alguna manera, y sobre todo en las VIPA y las viviendas gratuitas, donde tenemos unos problemas serios, que el doctor Andrés de la Espriella ya no me deja mentir, tenemos unos problemas muy serios de adaptabilidad de las personas, de construcción de confianza, porque bien es cierto que hay muchas cosas que son legales, pero no legítimas, y lo que queremos es legitimar el ejercicio y la gestión del administrador, del consejo de administración y de todos los que trabajamos en el tema de propiedad horizontal. Muy bien. Tengo por aquí otra pregunta, doctora. También de Pinos de Lombardía. Dice, con tantos veedores, ¿eso quiere decir que en los edificios grandes se pueden llegar a conformar infinidad de grupos veedores generando mucho más trabajo en rendiciones de cuentas con cero gestión? No necesariamente. Allí sí tendríamos que hacer un ejercicio de capacitación en procesos de liderazgo, participación ciudadana y organización social. Yo sí les invito para que consultemos esta ley, y esta ley es muy completa. Esta ley reemplaza la ley 134 del 94, que dejó muchos vacíos,
Esta ley está soportada en lo que dice el punto 2 del acuerdo de paz, que le abrió una oportunidad grandísima al tema de propiedad horizontal como escenario no solo de empresa privada, sino de reconocimiento de los actores que la conforman, del reconocimiento de los sujetos de derechos que están allí, que estamos siendo vulnerados en muchos aspectos. Porque muchas veces nosotros cuando necesitamos resolver ciertos problemas como que nos sentimos desamparados y no sabemos a quién acudir por la no visibilidad de los temas de la propiedad horizontal en el territorio. Entonces, no se trata de que vamos a formar grupos por formar grupos. Eso sería ilógico. Todo se tiene que dar en el marco de lo que nosotros conocemos una pedagogía social de comprensión y adaptabilidad al nuevo panorama. Es que no es porque a Claudia Mera se le ocurra. Por ejemplo, cuando lideraba a nivel país, esas eran las preguntas que me hacían los alcaldes. No, yo solamente certifico que se creó esa copropiedad y no es mi problema. No, sí es su problema. Sí es su problema porque usted en la propiedad horizontal me llevó personas de escasos recursos, víctimas, desplazados. Entonces estamos incurriendo en un ejercicio de revictimización. Como también usted allí me está diciendo que no tiene competencia cuando yo empiezo a buscar las competencias de cómo se legaliza una propiedad horizontal. Por ejemplo, no se debería existir un certificado, una certificación del administrador o de la copropiedad sin antes verificar que esté el certificado de ocupación o tradición, que los piden los bomberos. Porque a la hora que se nos caen estos conjuntos, ¿cuál es el problema? ¿Quién responde? Entonces, se necesita iniciar un ejercicio de regulación frente al tema de la propiedad horizontal, pero en ningún momento estamos diciendo que se legitime la función o el rol de uno u otro. Son ustedes, los revisores fiscales, los llamados a generar ese espíritu de confianza y a legitimar su gestión aún más. No se trata de legitimar, al contrario, se trata de fortalecer el ejercicio. Muy bien. Doctora, por aquí Okay, hay... por acá nos preguntan, para las BIP y BIPA, ¿en qué momento le escrituran el bien privado al propietario si no es desde el inicio? De acuerdo a la ley 1531 del 2016, con la que nace el tema de vivienda gratuita con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y también ahí se habla un poco de las BIS y las BIPA, pero aquí vamos a hablar específicamente de los programas de vivienda gratuita. Allí quedó establecido, y existen otros decretos que también lo sustentan, como el decreto 528 del 2016, 17, perdónenme que se me fue la fecha, pero es el decreto 528 para programas de vivienda gratuita. Allí se nos dice muy claramente que la vivienda se entrega y se pone, digámoslo así, como un periodo de prueba durante 10 años. Durante 10 años, las familias que son beneficiarias de estos programas de viviendas gratuitas deben demostrar que tienen capacidad de adaptabilidad a esta nueva lógica de vida. Por ejemplo, si yo tengo personas que viven hacia el lado de las orillas de los ríos, en zonas de riesgo, tú sabes que ahí uno no paga servicios públicos, o sea que no hay cultura de pago. Y entonces yo, gobierno, te ofrezco, te reubico, pero resulta que junto con el derecho adquiero la obligación. Y ahí es donde viene el choque. ¿Sí? Muy bien. Ahí es donde viene el choque con estas comunidades. Entonces, si usted, por ejemplo, tenemos problemas en Montería, yo lo puedo decir literal, en todo el país hay problemas de pago de las expensas y la administración de las copropiedades horizontales en vivienda gratuita. ¿Por qué? Porque las personas creyeron que gratis era todo, hasta la sostenibilidad. Y cuando estuve a nivel nacional, era muy importante para mí decirles, yo te otorgo el derecho a la vivienda, mas no te garantizo la sostenibilidad de la misma. La sostenibilidad de la misma es tu compromiso, porque estamos en un estado social de derecho, no socialista. Y como estoy en un estado social de derecho, lo que yo hago es equiparar relaciones de grupo. Y en ese proceso de equiparar de relaciones de grupo, yo igualo entre iguales, estrato 1 con estrato 1, equiparo frente a los otros. Más claramente, el derecho a la educación en Colombia es para todos.
pero el que tiene dinero va a la escuela privada, el que no asiste a la escuela pública. Los que trabajamos tenemos EPS, pero el que no trabaja tiene derecho al SISBEN. El que tiene dinero se adscribe a una clínica privada y va a su clínica privada, el que no va al hospital o al centro médico. Pero siempre el derecho a la salud, a la vida, a la educación es un derecho integral que nos confiere a todos. Pero equiparo, por eso no hablamos de igualdad, sino de equidad social. ¿Cómo equiparo, cómo logro que usted se inserte y acceda al derecho? Esa no comprensión es la que nos lleva a nosotros hoy a hablar de que eso es insostenible. No, es un tema de equiparación de roles. Por eso yo me atrevería a decir, eso sí lo digo yo, que hoy ya no podemos hablar solamente de la propiedad horizontal como negocio privado, sino que también tendríamos que hablar de la propiedad horizontal subsidiada. Porque muchas de estas copropiedades, como por ejemplo las que fueron entregadas para comunidades indígenas, tienen que ser sustentadas o sostenidas con presupuesto de los municipios. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Exactamente. Antes de que sigamos con esa pregunta, un poco con lo que usted hablaba de la cultura del no pago, porque no están acostumbrados a eso, y una vez reciben la vivienda a través de los subsidios, también adquieren una obligación. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Porque pues van a necesitar un presupuesto para que la copropiedad pueda marchar bien, para que pueda haber un administrador, para que puedan cumplir ciertos servicios que necesita la copropiedad para operar. ¿Cómo hacemos en estas copropiedades donde no existe la cultura y por tanto no se pueden contar con los recursos para poder operar correctamente? Precisamente, no es tan cierto eso. Eso no es tan cierto. En el marco del decreto 528 del 2016, ya me acordé por fin, estaba echándole cabeza mientras les iba contestando, de tanto leer tanta ley uno termina enredado también. En el marco del decreto 528 se dan los lineamientos de integración de las copropiedades al territorio, específicamente programas de vivienda gratuita. Y recuerden que por analogía y principio de equidad social, estas aplican trasciende a todo el tema de propiedad horizontal, ¿sí? Y recordemos un tema. No es que no se dé. Cuando yo entrego una vivienda, el derecho es integral. Si ustedes van y miran Ciudadela Mía Chocó, miran Bicentenario en Cartagena, estas copropiedades no solamente se entregó el conjunto, no señor, están en la de Santa Marta. Ustedes las van y la miran, se entregaron con colegios, con CDI, con puestos de salud y también en un proceso de oferta y articulación institucional donde a las personas se les llevó la oferta para que se vincularan laboralmente. Y ahí viene un choque de trenes. Algunos deciden no tomar estos programas y esta oferta laboral en algunas ocasiones porque no siempre es igual, no siempre es así. Tú sabes que siempre el vivo se toma todo y deja a los otros por fuera, ¿no? Eso es normal. Pero hay muchas personas que nunca se les ofreció y a otros que se les ofreció y dijeron, no estoy de acuerdo porque me vas a retirar los subsidios. Pero es que recuerden, la condición de víctima se supera, el hecho victimizante siempre va a quedar en la memoria histórica. La condición de pobreza extrema se supera. Y como estamos en un proceso de condición de superar, esto es un tema como una cadena de favores. Y yo necesito que tú superes tu condición de vulnerabilidad, tu condición de pobreza extrema, por eso te llevo una oferta integral al territorio para que asimismo, superado tú, yo pueda darle ese beneficio a otro. Muy interesante. Y entonces, precisamente, por eso es que hoy nosotros decimos, usted, señor alcalde, no me venga a decir a mí que usted no tiene competencia en los temas de propiedad horizontal. Vale. Muy Y ya bien. la última preguntita que te hemos hecho muchas, nos la hace María del Carmen Reina Rojas. ¿Cómo se hace para obtener el certificado de libertad y así poder alimentar el libro de propietarios? Los bomberos están autorizados para entregar el certificado de ocupación. Ok, vale. ¿Tenemos más preguntas, Elkin? Sí, hay una pregunta para el doctor Bermúdez. Y dice por aquí. Se me perdió la pregunta. Hay muchas. Mientras la encuentra de pronto para complementar, hacía referencia al certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica para efectos de el libro de registro de copropietarios que estaba mencionando ahorita.
Cuando miramos en la ley 675, el artículo 51, habla de la existencia de ese libro y dice que es dentro de las funciones del administrador en el numeral 2, que debe llevar directamente bajo su dependencia y responsabilidad los libros de las actas de asamblea y de registro de propietarios y residentes. Ese libro como tal es básicamente una manera de ver como los libros de las sociedades y de socios representa y conforma y se sabe quiénes son y cómo están organizados. Entonces digamos que se acostumbra en las copropiedades tener un libro de registro de copropietarios basado en los certificados de tradición y libertad de los bienes privados para saber quién es el propietario. Dice, ¿cómo se obtiene? Pues básicamente se obtiene yendo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y pedir un certificado, solo que actualmente son bastante costosos. Y eso a veces hace que sea un poco más difícil que un administrador tenga el presupuesto para eso. Algunos otros dicen, bueno, simplemente el nuevo propietario, el ocupante, debe proveer el certificado de tradición para efectos de mantener actualizado el registro. Algunos lo usan dentro del presupuesto como un costo para determinar ese valor. En algunas oficinas de registro de instrumentos públicos sale una sábana de los propietarios. Otros simplemente hace que tenga que sacar uno a uno. Cada vez que hay un cambio de propietario se actualiza y se parte de ese principio para obtener la información más completa posible. Con relación y concluyendo sobre este libro de registro de copropietarios, de acuerdo a la pregunta, es una obligación tenerlo, más no es una obligación del propietario dar toda la información que a veces se quiere tener para notificaciones de asamblea, etcétera. Pues se vuelve un poco complejo y a veces no es tan fácil tener un registro actualizado. Muy bien. Doctor, la pregunta que hace el señor Pedro López Caicedo: ¿qué viabilidad hay en que en los RPH se adicione a ellos en artículo en el cual se establezca que las personas que aspiren a ser miembros del Consejo por lo menos hayan realizado un curso sobre el tema? Bueno, y este es un tema, y es una pregunta bastante importante porque estábamos hablando ahora de cómo tratar de que los administradores de propiedad horizontal de una manera u otra estuviesen regulados y también puedan defenderse de sus derechos. Pero a veces es tan complejo cuando no es mi actividad, no es mi profesión, pero me meto a hacer y a conformar y a ser parte de un consejo de administración. A veces quienes integran estos consejos de administración no se sienten administradores, no se sienten con responsabilidades, sino tomamos las decisiones que nosotros queremos, buenas o malas, legales o no, que el administrador de propiedad horizontal, por ser el representante legal, responde. Y entonces se toma una cantidad de decisiones totalmente perjudiciales para la propiedad horizontal. La noticia es que la ley misma 675, en el artículo 50, establece algunas responsabilidades para los administradores. La ley 222 del 95 dice quiénes son administradores. Dicen, son administradores los representantes legales, los administradores, los miembros de consejo de administración y las juntas directivas. Todos ellos son administradores. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el artículo 50, en el inciso 2, cuando dice que los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros, y que se presume la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o el reglamento de propiedad horizontal, eso no solamente aplica al administrador, sino también aplica a los miembros de consejo de administración. El artículo 55 de la ley 675 dice que el consejo de administración, y eso los hace administradores, de administración, toman las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines. Entonces, el consejo de administración es un ente de toma de decisiones, el administrador es un ente de la ejecución, del recaudo, de la conservación, pero cuando hablan de que los reglamentos de propiedad horizontal tengan un artículo para que se genere ciertas obligaciones a los miembros del consejo de capacitarse, totalmente de acuerdo, porque también ellos entran a ser administradores y entran a responder. Por lo tanto, yo como presidente me meto a un consejo de administración, lo mínimo que tengo que hacer es tener el conocimiento primero de mis funciones y de mis responsabilidades. Y las responsabilidades, se abre un abanico, civiles, penales, contractuales, una cantidad de cosas que un consejo de administración realmente debe tener.
Entonces, se puede hacer, por supuesto. Qué bueno que se haga, qué bueno que dentro de los presupuestos de las copropiedades se generen ciertos rubros para que eso se pueda dar y que haya un camino trazado de formación. Cualquier miembro del consejo que haga parte entre en un proceso de formación. Muy bien. Doctor, yo creo que, Nicolás, tenemos varias preguntas, pero ¿le parece si terminamos con una más? Sí, una más. Igual, caso tal que tengan más inquietudes, se las podemos hacer llegar al correo a quienes se inscribieron. Para quienes no se han inscrito, los invitamos a que se inscriban para poder seguir recibiendo el contenido adicional que les compartimos en cada programa y las invitaciones de los mismos. Esta última pregunta la hace Jenny Andrea Urbana. ¿Ante qué entidad podemos pedir una auditoría o interventoría para saber si hay hallazgos de malos manejos? Bueno, es importante también tener claro que la misma ley 675 establece quiénes son los órganos de control. Y aquí es donde entramos entonces al artículo 56 del revisor fiscal. Y dice que los conjuntos o edificios pueden tener una copropiedad residencial y están obligados a tenerlo si es una copropiedad residencial o mixta. El revisor fiscal es el órgano de control de la persona jurídica. Ahora, como no hay una obligatoriedad en el artículo 56 para copropiedades residenciales, algunas han optado por no tener un revisor fiscal. Y yo les digo, ok, la ley les permite hacer eso, pero trate de tener por lo menos una figura auditora dentro de los copropietarios, que simplemente las cosas no queden rienda suelta. Ahora, si yo tengo un revisor fiscal y quiero hacer una auditoría externa, quiere decir que no tengo credibilidad sobre lo que el revisor fiscal me está mostrando o de lo que él está generando. Y yo digo, cuando un revisor fiscal pierde credibilidad en sus acciones, pues simplemente busquen uno que la tenga y que esa persona proceda a hacer las auditorías correspondientes. Alguien dice, no, yo la quiero hacer por mi cuenta. Sí, pero hay un ente conformado y establecido. Usted tiene un derecho que es el derecho a la inspección. Usted tal vez puede ir a la copropiedad, revisar y sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que son las cuentas de la copropiedad. Y si se quiere hacer algún tipo de auditoría, tanto al revisor fiscal, al administrador, a todo el manejo contable que hay en una copropiedad, debe pasar por la asamblea y la asamblea es la que debe determinar si efectivamente se requiere algún tipo de auditoría correspondiente. Entonces, no se acuden a otras entidades, etcétera. Se acude a la misma a la asamblea, que es el ente y el órgano de dirección de la persona jurídica. Ahora, si por alguna razón usted como propietario tiene algunos indicios que le llevan a generar algunas denuncias por malos manejos, pues entonces usted puede solicitar para que la persona o el fiscal correspondiente proceda a generar las pruebas y seguramente va a tener como pruebas tener alguien que pueda auditar esa información para ver si efectivamente se presenta o no. Pero es básicamente la manera. Muchas gracias, doctor Bermúdez. En complemento con lo que usted nos acaba de comentar y algo que ya habíamos tocado en un webinar pasado a cargo del ponente Silverio de Manizales, estamos hablando un poco de la responsabilidad civil tanto de administradores como el consejo de administración. La recomendación que volvemos y les hacemos es a los miembros del consejo, muchas veces que se meten en el consejo olímpicamente porque no había nadie más. Asegúrense de que haya una póliza de directores y administradores, como nos acaban de comentar. Tanto el administrador como los miembros del consejo pueden responder solidariamente con su patrimonio personal por errores u omisiones. ¿Es así, doctor Bermúdez? Total. Por eso hablamos, tanto, las mismas responsabilidades en el artículo 50 aplican para el consejo. así es. Entonces, por tanto, es la primera recomendación en el seguro de las áreas comunes, asegúrese de que haya una póliza de directores y administradores por un monto importante que realmente pueda proteger el patrimonio de quienes están representando a la copropiedad. Y el tema del manejo, ante malos manejos en el tema de dineros o bienes de la copropiedad, que puedan haber sospechas de pérdidas, de robos, también es importante que tengan contratada la póliza de manejo que ofrece el seguro de las áreas comunes. Muchas veces encontramos que simplemente ponen cuantías mínimas que realmente el día que haya un siniestro no les va a alcanzar para poder cubrir este tipo de cosas. También tienen que tener en cuenta que deben de tener ciertas garantías y ciertos controles, como nos decía José Andrés, del revisor fiscal, del contador, que si realmente haya un proceso sano
y organizado para la administración de los dineros y los bienes de la copropiedad. Entonces, pues ya dando por terminada la sesión de preguntas, para quienes todavía tengan alguna inquietud, alguna duda, se pueden comunicar con nosotros y nosotros les haremos llegar las respectivas respuestas. Asimismo, damos pues un gran agradecimiento a Cali porque pues, nos abrió las puertas en este quinto programa, al doctor de las Priella, muchas gracias por permitirnos contar con su presencia, de estos dos grandes ponentes, Claudia Lorena, José Andrés Bermúdez. Han sido unas ponencias muy interesantes, tenemos muy buenos comentarios y aprovechamos para hacer la invitación en el programa de la próxima semana. Les recordamos que vamos a dar continuidad con la ponencia que tuvimos a cargo de la doctora Carolina sobre el tema de habeas data y protección de datos en el tema de los copropietarios, que llegamos a tocar este tema acá. Es un tema muy sensible y dadas las grandes inquietudes que aún tenemos, tanto administradores como copropietarios, decidimos darle una segunda parte a este conversatorio. La próxima semana vamos a tener el invitado especial Villavicencio. Entonces les agradecemos. Recuerden que este programa lo hacemos cada 8 días a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 7 de la noche, hora de Argentina. Muchas gracias por su acogida, su acompañamiento. Ya somos más de 700 personas inscritas y más de 6.000 reproducciones. Los esperamos la próxima semana y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Claudia Lorena Mera. Muchas gracias. Maravilloso tema. Mil gracias a todos. Bueno, Gracias a ya todos ustedes. Muchísimas para gracias. cerrar, en nombre de la Gracias, José Andrés. mesa Gracias y muchas gracias. nacional y de la mesa regional, obviamente, muchas gracias al doctor José Andrés, a la doctora Claudia, siempre tan oportunos y tan diligentes en todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Obviamente a Nicolás y a Elkin por estos procesos y estos espacios que se vienen abriendo y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias, Andrés. Ok. Elkin, estás en silencio. Siempre me pasa. Que hay unas preguntitas acerca de las asambleas virtuales o asambleas no presenciales, pues que no las quiero responder pues ahorita, pero lo pueden hacer, lo puedo hacer a través del WhatsApp o del correo electrónico al 315-531-3672, que es mi número, y pues ahí las respondemos para no alargar pues el tema ahora. ¿Listo? Vale, bueno, muchas gracias, Elkin. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por su acompañamiento. Gracias, doctor Andrés, doctora Claudia. Y al público, ¿no? Feliz noche para todos.